Es decir, decíamos, ¿no? Hemos puesto de alguna manera a nuestros chicos en la Matrix, todo digital. Podríamos hacer después toda una conferencia con respecto a por qué ocurrió esto, por qué los chicos de ahora en sus casas tienen consolas, por qué juegan con consolas, qué tiene de bueno eso, por qué los padres aman las consolas, ¿sí? ¿Por qué los departamentos, no creo que acá en Chubut pasa eso, pero en Buenos Aires no superan los 3 metros cuadrados, por lo tanto hay que poner la consola en el techo, la pantalla. Sí, está bueno el juego con consola, porque los chicos no se mueven demasiado, pueden ocupar un espacio pequeño, queda todo ordenado. Y al mismo tiempo son sumamente atractivos desde el punto de vista de diseño, colores, estímulos, etc. Pero bueno, queremos sacarlos un poco de eso y volver de alguna forma a carrito con rulemanes, al autito con masillas, ¿sí? Al juego, porque hay un montón de ventajas en el juego y en la experimentación con material concreto. Por un lado, bueno, yo estoy trabajando en el grupo, en el Consejo Asesor de Conectar Igualdad, una cosa que me desesperó al principio era la enorme corriente entusiasta de los simuladores. Pongamos simuladores dentro de las netbooks de los chicos, simuladores de física, simuladores de química, simuladores de todo, ¿sí? Y se buscaron cientos de simuladores. Para mí no hay mejor experiencia, hasta llegar al colmo de haber un simulador de medición de pH, donde uno ponía un papel digital en un vaso digital y cambiaba de color, ¿sí? Era ridículo, no tenía nada de eso de medición de pH. El mundo físico es infinitamente más complejo que el mundo real. Cuando nosotros trabajamos, a veces para introducir robótica, los chicos trabajan con simuladores. En el simulador de robótica, el robot no se queda sin pilas, no vuelca, no se le gastan las rueditas, no se traba, ¿sí? Funciona en un mundo ideal. El mundo físico es muchísimo más interesante, ¿no? Entonces, volviendo a lo que digamos antes, que habíamos apuntado toda la digital, uno podría decir, yéndose al pueblo opuesto, decir, bueno, entonces no hay que enseñar tecnología digital dentro de las escuelas, y no, para nada, ¿no? Hay que mantener eso. Alan Kay, uno de los creadores del software de eToys, sobre el cual hicimos Physical eToys, dice, no alcanza con instalar computadora, no alcanza con entregar 3 millones. Está muy bien que ya haya pibes que tengan su computadora y que la utilicen como un recurso cotidiano. Ya de por sí, el primer paso, que es entregar la computadora, está muy bien, pero no alcanza con eso, ¿tá? Tenemos que construir un ambiente de aprendizaje para eso, ¿tá? ¿Por qué tecnología entonces con material concreto? Por un lado, y eso lo verán en los juegos de sus hijos, nietos, sobrinos, el juego digital está menos socializado, permite menos socialización que el juego físico. En el juego digital, y por lo menos eso lo veo con mis hijos, hay una socialización posterior. ¿A qué me refiero con posterior? No en el momento del juego, sino después de decir, che, mirá, pasá por este nivel, hace esto, conseguiste el crack acá, hay un hack así, bla. Pero en el momento del juego es un juego bastante aislado. Aún en las nuevas consolas, donde se ha dejado el joystick, es el mismo cuerpo que actúa como interfaz de comunicación con el juego. En el juego físico, necesariamente hay comunicación y una reunión alrededor del objeto físico. No hay ninguna, creo que la única interfaz digital que permite algo similar son las mesas táctiles. La gente se reúne, los chicos se reúnen alrededor y van experimentando en conjunto sobre eso. Pero aún hasta las tablets tampoco permiten o dan una superficie socializadora tan amena como tener plastilina arriba de la mesa. Entonces, trabajar con material concreto tecnológico permite eso, un trabajo cooperativo mucho más profundo, ¿sí? Por otro lado, vincular estos desarrollos con los contenidos, las disciplinas de la escuela, le da mayor significado, ¿sí? O genera un tipo de motivación para los chicos que crear artefactos que solucionen, como decía recién Marta, apuntar a la solución de problemas, ¿sí? Artefactos que solucionen ciertos problemas de la vida cotidiana, las disciplinas que ellos están viendo. No sé, por ejemplo, analizar la estructura de los castillos y armar un dispositivo catapulta que lance piedras y veamos a ver cómo podemos llegar más lejos. Detrás hay un montón de conceptos físicos subyacentes que no nos interesa explicitar. Pero ya armar la catapulta y ver cómo actúa, cómo se comporta y por qué los castillos tenían esa forma, es una manera de introducirse dentro de la historia más amena que simplemente viendo imágenes, si es que las ven, en castillos, ¿no? Por otro lado, y esto que va de suyo, es bastante obvio, el desarrollo de habilidades motoras en la construcción de artefactos, ¿sí? Es una consecuencia notable. Yo veía en mis hijos
las dificultades que tienen para cortar y pegar físicamente. Si les mandan alguna circular, tienen que cortarla y pegarla, son un desastre. Ahora, en la computadora cortan y pegan, son una maravilla, ¿no? Y por otro lado, y esto también hay estudios vinculados, la percepción tridimensional cambia notablemente. ¿No? Ellos tienen que construir, planificar, diseñar artefactos, para eso planificarlos y pensar cómo va a funcionar mecánicamente ese artefacto, comienzan a desarrollar una percepción tridimensional que en general lo digital no proporciona. Bueno, ¿por qué robótica en la escuela? Como comentaban Alejandro y Marta, es interesante darles un espacio de experimentación. En la robótica, en la tecnología con material concreto, ellos van a armar cosas, van a fallar, como seguramente falla lo que voy a mostrar ahora, ¿sí? Van a volver, van a pensar por qué falló, van a discutir entre ellos. Permite trabajar no en forma enciclopédica, que eso ya todos lo estamos viviendo, principalmente aquellos que tienen computadoras y utilizan las computadoras dentro de las aulas, sino tener al estudiante, al chico, con un rol activo, ¿sí? Sobre su propio aprendizaje, ¿no? Decía Marta, hay que cambiar, cuando hablábamos de cambios en el primario, cambiar la organización de las aulas. Yo recuerdo en el año 95, cuando hicimos el primer taller de robótica en una escuela secundaria, que, como utilizando términos un poco populares, era un quilombo el aula. ¿Sí? Estaban todos tirados en el piso, probando cosas. Y en eso entró el director. Así, porque claro, había un bullicio poco habitual. El director abrió la puerta, miró con cara espantada, me miró a mí y dijo, después quiero hablar con vos, y cerró la puerta. Supuse por qué lado venía, pero bueno, por suerte era bastante abierto. Yo le expliqué que era imposible tenerlos en silencio cuando estaban experimentando con este tipo de materiales, que seguramente íbamos a quemar varias computadoras, ¿sí? Y yo lo único que pedía era que pusieran una térmica para que ninguno quedara electrocutado, simplemente tener unos recursos de seguridad, pero que sí, que iba a cambiar, y efectivamente cambiaba completamente la dinámica. Algo muy interesante que uno nota cuando empieza a utilizar este tipo de materiales en la escuela es que nuestra enseñanza está basada esencialmente en el pensamiento abstracto, en el pensamiento formal. Entonces uno se encuentra dentro de las aulas sistemáticamente con chicos que están desclasados, fuera de la clase, en el fondo. Cuando introducimos en muchas oportunidades este material concreto, estos pibes que en general tienen mayor capacidad dentro del pensamiento concreto, del pensamiento abstracto, se lucen y se vuelven a introducir en la clase. Porque esos que eran capos, líderes, con personalidad fuerte, primero no se pueden organizar y terminan fracasando en el desarrollo del artefacto. Y se van admirados o sorprendidos de que esos que eran los desclasados son los primeros que terminan y se paran al frente a explicar y a mostrar lo que desarrollaron con sus manos, ¿no? Entonces, este giro, esta vuelta de tuerca, y el aspecto de que el docente no sea el que sabe de robótica, sino que son los chicos los que van experimentando y el docente sabe de su disciplina, es un desafío más que interesante y lo tienen que ver en concreto dentro de las aulas, ¿no? Ahora bien, alcanza con... ¿Se imaginan, señores y señoras docentes, que viene el director o el ministro de Educación o el secretario de Tecnología y dice, vamos a entregar 50 kits de robótica dentro de la escuela, y la angustia de una cosa más arriba de nuestras espaldas, y aparte ya bastante teníamos con las netbooks y nos piden que las utilicemos y las capacitaciones son muy extrañas si es que las hay, y ahora nos traen robots, estos tipos están totalmente locos, y además piden que los cuidemos, ¿no? Que no se pierdan las piezas, que es algo caro. ¿Cómo trabajar? ¿Alcanza con el equipamiento? ¿Sí? Para nada. Por esto que hablamos al principio. ¿Cuántos de ustedes trabajaron con robots en su infancia? ¿Cuántos utilizaron robots en sus estudios de profesorado? ¿Cuántos usaron robots alguna vez adentro del aula? Nunca. Entonces, implementar este tipo de materiales dentro del aula es todo un desafío. Por un lado, uno de los errores que hemos cometido dentro de la historia de la robótica educativa fue hacer robótica por robótica en sí misma. Entonces empezábamos con talleres de robótica o cursos de robótica donde hacíamos robots que seguían líneas, que sacaban latas, que subían escaleras. Fascinante. Después hacíamos exhibiciones y era fascinante, tenía toda la comunidad educativa a ver
lo que 5 pibes y un docente trastornado habían hecho con los robots. Y el colegio ponía robótica educativa, así un cartel enorme, porque 5 pibes y un docente trastornado hacían robótica y la pasaban bomba. ¿Tá? No es la idea es que todos los pibes utilicen este tipo de recursos. Por lo tanto, tenemos que sacar el eje de la robótica en sí misma, por eso el término tecnología con material concreto, y hacer un uso transversal. Es decir, que el docente de lengua, el docente de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de plástico, de científica, puede utilizar este recurso como un recurso más. Y tiene que ser un recurso interesante, válido, atractivo y que sirva. Si no sirve, afuera. Tiene que ser tan útil como el pizarrón, como la tiza, como el proyector, como la pizarra digital, como las netbooks, si es que la están utilizando. Si no sirve, si es un peso, si es una molestia, afuera. Por eso hay que organizar un conjunto de actividades donde se proponga trabajar con esto en las diferentes disciplinas. No alcanza con la caja de robótica, tiene que haber todo un proyecto transversal detrás. Entre otras cosas, cómo trabajamos dentro del aula con los chicos. Nosotros no podemos tener, ni tiene sentido tener un kit de robótica para los chicos. Tenemos que trabajarlo en grupos. Ahora bien, yo recuerdo una de mis frustraciones en la primaria y secundaria eran los trabajos en equipo, donde nos decían, bueno, trabajan 6 en equipo, 2 trabajábamos, 4 probaban. ¿Sí? Nunca hubo, por lo menos de mi formación, una real organización del trabajo en equipo. Entonces, para trabajar con estos materiales, principalmente por el caos que generan las mismas piezas, el entusiasmo, etc., hay que organizarlo en equipos de una forma determinada. Y para eso hay varias propuestas. Cuando nosotros construimos un artefacto, no sé, por ejemplo, hacemos una amasadora de pastas, evidentemente esa amasadora no es exactamente igual que una amasadora industrial. Estamos haciendo una simulación, pero es una simulación física. Estamos probando por qué se nos traba la máquina cuando estamos amasando. Estamos analizando qué tendríamos que mejorar de esa máquina para que se acerque a la máquina industrial. También seguimos haciendo simulaciones, pero dentro de un mundo mucho más cercano que el mundo digital, que armar una amasadora de pastas dentro del mundo digital. Acá vamos a sufrir lo que sufrió el primer tipo que hizo una amasadora de pastas en la vida real. Y nos vamos a encontrar exactamente con los mismos problemas y tendremos que pensar soluciones para esos problemas. Eso para los chicos tiene muchísimo significado. ¿Tá? Y de alguna forma, cuando nosotros realizamos artefactos que simulan ciertos procesos, tenemos que hacer un modelo de nuestra representación del conocimiento. Si yo quiero hacer un eclipse, ¿sí? Simular un eclipse, poniendo pelotitas de telgopor dentro de un mecanismo que gira, tengo que ponerme a pensar cuáles van a ser las velocidades que tengo que dar a los motores para que genere ese eclipse de una forma determinada, o para simular rotación y traslación de la Tierra. ¿Sí?